Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión voy a hacer un par de retiros desde Rollercoin. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, esta es mi cuenta de Rollercoin. Ya he asegurado en muchísimas ocasiones que es totalmente estable, legal y productivo. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es echarle un vistazo a lo que ya llevo generado y lo retiraré hacia mi cuenta de Payeer. Pues venga, vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es entrar en mi monedero. En esta ocasión lo que pretendo retirar van a ser estos 55 Doges y estos 58 Tron. Y los voy a pasar a mi cuenta de Payeer. En primer lugar voy a pulsar los Doge. A continuación, para retirar, voy a pulsar en Withdraw. Aquí voy a pegar mi monedero de Dogecoin que tengo en Payeer. Para ello voy a ir a mi cuenta de Payeer. Voy a bajar a la sección de Doges y voy a pulsar sobre Depósito. A continuación, copio mi dirección de monedero. Y otra vez de vuelta a Rollercoin lo voy a pegar aquí. La cantidad que voy a retirar van a ser 55. Tengo que confirmar en primer lugar. A continuación escribo el total que quiero retirar, en este caso 55, y lo mínimo para poder retirar en Dogecoin serían 30. Antes de darle a confirmar, voy a volver a mi cuenta de Payeer, voy a entrar en el balance y te voy a mostrar que ahora mismo tengo 69,66 Doges en mi cuenta de Payeer. Una vez comprobado esto, vuelvo a mi Rollercoin y pulso en Withdraw. Me pide una segunda confirmación, le echo un vistazo y como estoy de acuerdo, pulso sobre confirmar. Como ves, aquí me está indicando que me ha enviado un enlace de confirmación que expira dentro de 30 minutos a mi correo electrónico. De modo que le voy a dar a Close y voy a ir a mi cuenta de correo electrónico. Y efectivamente me acaba de enviar la confirmación. Voy a darle a confirmar el pago. Y como podemos observar, me está diciendo que el pago o la petición del pago ha sido aceptada. Y que será procesada en 1 a 3 días hábiles o laborales. No obstante, voy a ir de nuevo a mi cuenta de Payeer. Voy a ir a mi historial, aún no me aparece en el historial, de modo que voy a cortar aquí el vídeo y voy a continuar en unos minutos. ...12 horas más tarde. Bueno, hoy es día 29 de noviembre de 2022... Así que han transcurrido 12 horas. Voy a entrar en mi cuenta de Payeer. Voy a ir a mi historial. Y como podemos observar, aquí están los 55 Doges. Día 29 de noviembre de 2022. La moneda Dogecoin. Y como podemos observar, en el estado aparece como aceptado y verificado. Ahora voy a entrar en mi balance de Payeer. Voy a bajar hasta abajo. Y ahora tengo en mi balance en Dogecoins 124,66 Doges. De modo que sí, efectivamente, Rollercoin es un juego, sí, pero me permite generar criptomonedas y estas pasarlas a mi billetera. Ahora voy a volver a mi monedero dentro de Rollercoin, voy a bajar un poco y como ves aquí tengo más de 60 Tron. Pero en este caso, como puedes ver, el cursor no se pone con forma de mano, sino que directamente me muestra el signo de prohibido. Es decir, no puedo seleccionar los Tron para extraerlos hacia afuera. Pero lo que sí puedo hacer es añadirlos o pasarlos a RLT, es decir, a Roller Token. Para ello voy a venir a seleccionar un solo Roller Token y en el desplegable voy a seleccionar los Tron. Como podemos observar, un RLT tiene un coste de 19,55 TRX,
Como en mi caso tengo más de 60, si pongo aquí 3 Roller Token, restará de mi balance 58,65. ¿Ves aquí arriba que tengo 60,48? Y en Roller Token tengo ahora mismo 23,42, de modo que si le doy a aceptar, a continuación pulso en comprar tokens, como ves me dice que la transacción se ha realizado y el multiplicador me lo ha puesto a 1,6. Ahora en TRX tengo 1,82 y en Roller Token ahora tengo 26,42. En fin, el tema del multiplicador en esta ocasión ha aparecido por este juego mediante el cual podemos conseguir más experiencia, pero en fin, en este caso esta promoción va a terminar a lo largo del día de mañana y el objetivo de este vídeo, como ya he explicado al principio, es comprobar que efectivamente puedo seguir sacando las monedas que voy generando a mi cuenta de Payeer y al mismo tiempo que en cualquier momento, aunque una moneda no me permita extraerla, sí podré pasarla siempre a RLTs. Pero recuerda, como he dicho en otros vídeos, de la lista de reproducción que tengo en el canal que se llama Rollercoin. No es posible retirar hacia afuera los RLTs que tengamos, ¿de acuerdo? En fin, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!